Muy buenas noches, un saludo cordial a mis estudiantes del primer nivel medio, Colegio Centro de Educación Integral de Adultos, EPT, Educación para Todos. La clase que les presento es la clase duodécima, que se denomina la Organización de la República. Objetivo, comprender la importancia y significado histórico del periodo llamado Organización de la República. En primer lugar, debemos considerar, ¿verdad?, que Organización de la República son años que se caracterizan por la búsqueda de un ordenamiento institucional adecuado que le diera forma al Estado. Ello quedó de manifiesto desde el gobierno de O'Higgins, en las constituciones de 1818 y 1822. Pero durante este periodo la lucha por la organización se hizo más turbulenta, por las constantes pugnas entre la aristocracia, los oficiales militares y los ideólogos. De hecho, ya en el gobierno de O'Higgins se pretendía darle a nuestro naciente país un ordenamiento político jurídico estable, en el cual se avanzó algo en el gobierno de O'Higgins, pero el personalismo de este mandatario y el creciente descontento que provocó su gestión gubernamental, a pesar de toda la obra material, cultural que hizo, motivaron que tras la renuncia y posterior exilio de O'Higgins, distintos grupos se organizaran para darle a nuestro país una organización política coherente, política que lamentablemente se estrelló con la inexperiencia, a veces con el caudillismo y sobre todo con una naciente división entre aquellas quienes apoyaban el orden jurídico fuerte, autoritario, con énfasis en el progreso, mientras que otros eran más bien de la idea de hacer que nuestro país madurara en el ejercicio de derechos. Eso es como las dos grandes, por así decirlo, variantes, pisos políticos, jurídicos que se produjeron durante la ordenación de la República de Chile. Durante este periodo se van a implementar tres constituciones: la Constitución Moralista, redactada por Juan Egaña en 1823, las leyes federales, redactadas principalmente por José Miguel Infante en 1826, y la Constitución Liberal, redactada por José Joaquín de Mora en 1828. Ahí tenemos la imagen, ¿verdad?, de don Juan Egaña, de José Miguel Infante y José Joaquín de Mora, quienes redactaron las constituciones, ¿verdad?, pensando en hacer un gran aporte a nuestro país. Los hechos, lamentablemente, hicieron que estos intentos a la larga fueran un fracaso. Los gobiernos que regieron a Chile en esta época fueron numerosos, marcados por la dimisión, renuncia de los gobernantes, la incapacidad de poner orden y por su inexperiencia política, fenómeno que, a pesar de ser nocivo, tuvo sus frutos al no existir presencia de caudillos, lo que suavizó la violencia y permitió a Chile estabilizarse con mucho más facilidad que el resto de la región. Claro, porque si nosotros consideramos el periodo en el cual nuestro país luchó por organizarse, que nosotros le denominamos, ¿verdad?, lucha por la organización, fue relativamente breve. Lo podemos situar entre el fin del gobierno de O'Higgins en 1823 y el inicio del gobierno de José Joaquín Prieto en 1831. O sea, estamos hablando de 8 años. Basta recordar que en otros países latinoamericanos, todo el siglo XIX prácticamente se abocaron en organizarse políticamente. Y ahí hablan, ¿verdad?, que en Chile no hubo caudillo. Claro, hubo líderes igual, el Papo Higgins, ¿verdad?, José Miguel Carrez, en un momento dado, Ramón Freire, Portales. Pero el caudillismo como un sistema de renovación de los gobernantes en Chile no estuvo muy ausente, o de manera muy embrionaria, es decir, muy encapsulado en líderes que no tuvieron la trascendencia tan larga como sí en otros países. ¿Ya? Ahí tenemos una línea de tiempo del periodo también denominado los ensayos constitucionales o Organización de la República, ¿verdad? Desde la caída de O'Higgins, 1823, hasta la batalla de Lircay, 1830. Cabe destacar el gobierno de Freire, el gobierno de Blanco Encalada, ¿verdad?, y el gobierno de Francisco Antonio Pinto. Después vamos a ver cómo se van a establecer las distintas obras de cada gobierno. Y las constituciones. Constitución moralista, en el caso de Freire, vamos a buscar ahí por qué se le denominó así. Constitución federal del gobierno de Blanco Encalada,
o leyes federales, y la Constitución liberal de Francisco Antonio Pinto. Bueno, el gobierno de Freire, luego de la renuncia de O'Higgins, el 28 de enero de 1823, una junta de gobierno administra el país, la cual decide entregar el poder al general Ramón Freire, bajo el cargo de director supremo, ya que el cargo de presidente no se crearía hasta 1826. Este militar era poseedor del respeto de las tropas chilenas por su brillante actuación en las campañas de la independencia. Durante este periodo se va a asesorar por don Juan Egaña. De hecho, se da la paradoja que Freire fue brazo derecho de O'Higgins en gran parte de la lucha por la independencia, pero posteriormente se transforma en su adversario político. ¿Ya? Cuando el gobierno de O'Higgins empieza a caer en gobierno de tipo dictatorial, ¿verdad? Autoritario, Freire, quien encabeza la resistencia militar a O'Higgins, y desde Concepción, región de la cual él era intendente, ¿verdad? Se va a alzar en armas contra el gobierno de O'Higgins y lo va a derrocar. Aunque O'Higgins renunció antes, pero en el fondo es la acción de Freire provocó el derrocamiento de O'Higgins. Ahora, una vez proclamado director supremo, en ese tiempo todavía se llamaba así el gobernante de nuestro país, ¿verdad? Freire hizo las siguientes obras. Por ejemplo, abolición de la esclavitud. La obra que más se destaca es la abolición definitiva de la esclavitud. Esto se realizó el 24 de julio de 1823, mediante el decreto que contenía la ley de abolición de la esclavitud absoluta. Chile ya había avanzado en ese aspecto con la famosa ley de libertad de vientres de 1811, ¿ya? Bajo el gobierno de José Miguel Carrera. Bueno, pero esa era una abolición parcial, porque la ley de libertad de vientres estableció que todo hijo de esclavo era libre, ¿no es cierto? Si ustedes se acordarán. Bueno, la ley de la evolución de la esclavitud de 1823 con Freire es la abolición definitiva. Aunque en Chile había muy pocos esclavos ya, pero de todas formas Chile tiene ese mérito de haber sido el segundo país en el mundo que abolió la esclavitud después de Dinamarca en Europa. La libertad de prensa y código de comercio. Durante su presidencia también se decretó la libertad de prensa, siendo el presidente coadyuvó, es decir, colaboró en la redacción del reglamento del comercio chileno. Este último incentivó el mercado económico y comercial de la naciente República Independiente Austral. Don Ramón Freire, ¿verdad?, que había abrazado las banderas del liberalismo, ¿no es cierto?, el liberalismo político. Bueno, señaló que una de las bases de la democracia, de las bases del espíritu republicano verdadero, era la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y por eso estableció una ley al respecto. Para ser justo, ya O'Higgins había avanzado en ese sentido. La ley de libertad de imprenta le llamó a él. Pero la ley de prensa, de libertad de prensa de Freire fue mucho más completa. En materia comercial resaltan las medidas monopólicas adoptadas por la administración de Ramón Freire Serrano. Siendo presidente, otorgó el monopolio de la industria tabacalera a las compañías comercial SEA y Portales. ¿Ya? Hay que pensar, ¿verdad?, que Chile tenía una tremenda deuda externa, entonces se propuso, un diputado, ¿no es cierto?, propuso que se le otorgara a una compañía particular el privilegio monopólico de vender el tabaco, los naipes, el té eh, y otras especias, ¿verdad? Aquí en nuestro país. Fundamentalmente era el estanco del tabaco. ¿Mm? Bueno, a cambio de ese privilegio monopolio, ¿cierto? A cambio de pagar de manera anual los dividendos, las letras, ¿cierto?, que se le debía por la empréstito que distintos bancos ingleses le hicieron al gobierno de Chile. ¿Ya? El grupo ya que asumió tal desafío comercial fue Portales y SEA y compañía. Cabe señalar, ¿verdad?, que por distintas razones que después vamos a analizar, ¿verdad?, tal negocio fracasó y la deuda quedó en paga. Otra cosa importante de Freire como obras, ¿verdad?, fue el cambio del nombre Chile, que reemplazó a Patria. Ya hasta antes, qué cosa increíble, hasta antes del gobierno de Freire, todavía se seguía nombrando a nuestro país como Patria, en los documentos oficiales, en distintas órdenes, ¿ya? Se seguía hablando así. Pero considerando que el término patria es muy ambiguo, muy genérico, ¿ya? El gobierno de Freire ordenó que en todas las designaciones que salía la voz patria, tenía que reemplazársela por la voz Chile. ¿Ya?
ese fue el momento en que oficialmente nuestro país se llamó Chile, gobierno de Freire. Expulsión de las tropas españolas. Una de las actuaciones más exitosas de la obra política y militar de Ramón Freire fue la expulsión definitiva del contingente militar español realista, ubicado en el archipiélago de Chiloé. Esta suponía un riesgo potencial para la recién lograda independencia chilena. En las batallas de Pudeto y Bellavista, las tropas patriotas chilenas ya, al mando de el propio Ramón Freire, derrotan a los realistas al mando de Antonio José de Quintanilla. Con ese motivo, ¿verdad? O este triunfo patriota, doble, Pudeto y Bellavista, la isla Grande de Chiloé y las islas adyacentes se incorporan a la soberanía de Chile. Bueno, se dicta como constitución vigente la Constitución Moralista de 1823, cuyo principal redactor fue el jurista Mariano Gaña. Se le tildó de moralista porque, además de la Constitución en su parte pública, de derecho constitucional, ¿verdad? La parte jurídica, esta Constitución también establecía distintas normas de buenas costumbres que pretendía regular tanto la vida pública como privada de las personas. Estableció tantos reglamentos e indicaciones que a la larga se hizo impracticable, por eso tuvo muy poca vigencia. Bueno, un presidente también importante del periodo de la organización fue don Manuel Blanco Encalada. Ya bajo su gobierno, a iniciativa de don José Miguel Infante, se dictaron las llamadas leyes federales. Estas leyes federales estaban pensadas en el sentido de que si Estados Unidos, primera potencia del continente en ese momento, había alcanzado tal poderío a partir de un modelo federal, se pensaba que si se aplicaba ese modelo en Chile, se podría alcanzar el mismo grado de desarrollo. ¿Ya? Bueno, hay las leyes, ¿verdad? Una de ellas era que se cambiaba la designación director supremo por presidente. Y la primera persona que llevó el nombre de presidente de la República, ¿ya? Y dejó de ser director supremo para transformarse en presidente de la República, fue don Manuel Blanco Encalada. Otro gobierno importante del periodo fue don Francisco Antonio Pinto. A él le correspondió promulgar la Constitución de 1828, obra del literato español José Joaquín de Mora. Este gobierno intentó ser bastante conciliador, pero cuando se produjo la reelección, el propio presidente Pinto fue reelegido sin problema, pero estalló un conflicto grave para designar a su vicepresidente. ¿Ya? Le correspondería haber asumido a Joaquín Vicuña, como está ahí, ¿no es cierto?, en esa diapositiva, Joaquín Vicuña, pero los conservadores alegaron de que por la votación que Joaquín Vicuña había sacado, ¿verdad?, no le correspondía a él, sino que a un hombre de sus filas, entre ellos el propio José Joaquín Prieto. No se puso el acuerdo, ¿verdad? Y empieza de esta forma la Guerra Civil de 1829. Los bandos impugnados, ¿verdad? Por una parte pelucones, estanqueros y o'higginistas, el llamado bando pelucón. Y el bando pipiolo, los pipiolos propiamente federalistas, incluso también ahí se integraron los excarrerinos, ya que por su odio y posibilidad de que volviera O'Higgins a nuestro territorio, ¿verdad? Los carreristas o carrerinos que quedaban se integraron también al bando pipiolo. Bueno, la guerra civil encabezada, ¿verdad?, por el lado de los pipiolos o liberales, por el general Ramón Freire, su ejército, y por el lado conservador o pelucón, por el general José Joaquín Prieto. ¿Ya? La batalla decisiva fue la batalla de Lircay, 17 de abril de 1830. Una batalla muy encarnizada, una gran cantidad de soldados y oficiales murieron, un grupo importante de soldados extranjeros que estaban combatiendo a favor de la causa pipiola fueron ultimados por sus enemigos, ¿verdad? Entre ellos el general David Tupper, sí, el oficial de marina Robert Bell, el oficial italiano José Rondizoni, también fue bárbaramente masacrado en esa batalla, ¿ya? Esta oportunidad Freire logra huir con el resto de su ejército, ¿cierto? Y los pelucones proclamaron de inmediato el fin del gobierno liberal o pipiolo y lo reemplaza el general José Joaquín Prieto. Con esto comienza la república autoritaria y conservadora.
Muchas gracias por la atención. Buenas